Chicos, buenos días. El día de hoy vamos a explicar lo que es nuestra clasificación del sistema nervioso. Ya tenemos conocimiento de todo lo que es la morfología y fisiología de las células y cómo realizan todas las funciones específicas para que estos sistemas funcionen como tal. Cuando hablamos de esta clasificación del sistema, debemos tener en cuenta que se clasifica entre sistema nervioso central, que tiene una clasificación o una morfología de cerebro y médula espinal, ¿cierto? Y el sistema nervioso periférico, que son todos los nervios que componen el organismo. Entonces, ese sistema nervioso tiene una subdivisión entre sistema nervioso central, ¿cierto? Conformado por encéfalo y médula espinal, y cerebro, cerebelo y tronco cerebral. Y el sistema nervioso periférico tiene una subdivisión de dos sistemas más, que es el somático, conformado por nervios craneales y nervios raquídeos, y el sistema autónomo, conformado por el sistema nervioso simpático, parasimpático y entérico. Entonces, el día de hoy vamos a explicar lo que es todo ese sistema nervioso periférico dividido entre sistema nervioso autónomo y sistema nervioso somático. Iniciando con ese sistema autónomo, podemos decir que es un sistema que se encarga de la regulación de todos los órganos internos de nosotros, es decir, todos los órganos viscerales. Además, es un sistema, que se encarga de la regulación de todas las acciones involuntarias que tiene el organismo, es decir, las que no les damos la señal directa para que funcione. Ejemplo, el corazón. Nosotros no le damos una orden directa al corazón para que bombee y realice todo el proceso de irrigación de sangre oxigenada y no oxigenada. Lo mismo todas las funciones de nuestros órganos internos. Ellos lo realizan digamos que de forma involuntaria, porque saben que se tienen que realizar para las funciones vitales. Nosotros no damos las órdenes directas para que funcione. Aparte, entonces, este sistema también regula todo lo que son los estímulos externos e internos, y también reacciona a todo lo que son las condiciones de estrés. Cuando hablamos de ese sistema nervioso autónomo, entonces hablamos de que se maneja a partir de dos subsistemas: el denominado sistema parasimpático y el sistema simpático. ¿Qué tienen en común? Ambos sistemas regulan los mismos órganos, que son pupila, ¿cierto?, que se encuentra en los ojos; glándula lacrimal, que es la que me produce las lágrimas; glándula salival, que es la que me produce la saliva; el corazón; pulmones, estómago, páncreas, intestino delgado, colon, vejiga y gónadas. Las gónadas son todo lo que hace parte del sistema reproductor, tanto masculino como femenino. Entonces, eso tendrían en común, que ambos funcionan en pro de que estos órganos tengan un correcto funcionamiento, y la diferencia sería la ubicación de cada sistema. Cuando hablamos del parasimpático, hablamos de que ese sistema se encuentra como tal en la región sacra. ¿Qué es la región sacra? Esa parte terminal de nuestra columna vertebral, ¿cierto?, que es distribuida entre la vértebra S1, coxis, y el sacro. Y lo que es el sistema simpático es el que se encuentra específicamente en la región torácica y lumbar, es decir, distribuido entre las vértebras de nuestra columna vertebral. ¿Cómo funciona específicamente cada uno? De acuerdo al órgano y de acuerdo a las necesidades, de la siguiente manera. Cuando nosotros nos vemos enfrentados a condiciones de estrés, el sistema que reacciona es el simpático. Cuando estamos enfrentados a condiciones de relajamiento, tranquilidad, no nos preocupa nada, se encuentra funcionando el sistema parasimpático. ¿En dónde se encuentra el simpático? Entonces, en todas las vértebras lumbares, ¿cierto?, y torácicas, y el parasimpático se encuentra en el encéfalo, es decir, en el cerebro. Cuando estamos enfrentados a, digamos que, acciones de supervivencia, de escapar del peligro, de huir, ¿cierto?, el que reacciona sería el sistema simpático. Y cuando no nos encontramos enfrentados a situaciones de altos niveles de estrés, el que funciona sería el sistema parasimpático. Cuando hablamos de que se aumenta la presión arterial y el ritmo cardíaco, hablamos de que el que regula la función es el simpático. Y cuando queremos que la frecuencia cardíaca, ¿cierto?, y la presión sanguínea se disminuyan, el sistema parasimpático tendría la función importante. El sistema simpático, digamos que nos libera los neurotransmisores, que son la adrenalina y la noradrenalina, y el parasimpático nos libera lo que es la acetilcolina.
Otras funciones que realizan tanto el simpático como el parasimpático. Entonces, el parasimpático contrae la pupila, es decir, hace que la pupila se vuelva de un tamaño pequeño. Y el simpático, por el contrario, es el que realiza la dilatación de pupila, el que permite que esa pupila sea grande casi al tamaño del iris. El parasimpático estimula la salivación, es decir, que nosotros todo el tiempo estemos produciendo ese líquido salivar que es muy importante para la degradación de alimentos. Y el simpático, por el contrario, digamos que inhibe esa producción de saliva y es cuando tenemos esa boca totalmente reseca. El parasimpático contrae los bronquios, es decir, cuando nos enfermamos por algún virus que está presente en el ambiente, nos da bronquitis, nos da neumonía o pulmonía. Este es el que hace que esos bronquios se aumenten de tamaño, ¿cierto? Y por eso es que muchas veces tenemos que, digamos que asistir a esas terapias respiratorias para que los bronquios vuelvan a su tamaño normal. Por el contrario, el simpático es el que realiza esa producción de relajación de los bronquios, que sería el estado ideal para ese sistema respiratorio. El sistema parasimpático reduce el impulso cardíaco, es decir, que las contracciones y los latidos del corazón se estén dando de forma natural, ¿sí? Y el sistema nervioso simpático, por el contrario, aumenta ese ritmo cardíaco, que es cuando hablamos de que nos da esa taticardia y que se nos aceleran las pulsaciones del corazón. El parasimpático aumenta las contracciones intestinales, es decir, que sufrimos más de dolores de estómago, ¿cierto? Como ganas de ir al baño. Y el simpático disminuye esas contracciones, no sufrimos así como dolores de estómago. El parasimpático estimula la vesícula biliar, es decir, que hace que la vesícula realice toda esa producción de bilis. Y el simpático libera lo que es la glucosa, que es la molécula energética. El parasimpático contrae la vejiga, es decir, la agranda cuando nosotros tenemos periodos de aguantar la orina, es decir, el tamaño aumenta, y el simpático relaja la vejiga, que es cuando ya podemos hacer chis y la vejiga vuelve a su estado normal y natural. El parasimpático relaja el recto y el simpático contrae el recto. Entonces, estas son las funciones que realizan tanto el simpático como el parasimpático en las mismas partes, pero digamos que uno reacciona ante situaciones de estrés y aumentos y el otro ante situaciones de, digamos que relajación y reposo y disminución. Nuestro segundo sistema, denominado sistema nervioso somático. Entonces, ¿qué funciones tiene? Primero se encuentra en el cerebro, ¿cierto? Segundo, digamos que es el sistema nervioso central y se encuentra en los axones. Primero se encarga de conducir todos los impulsos que tienen que ver con el sistema muscular y el sistema óseo. Siguiente es el que se encarga de regular todas las acciones voluntarias, es decir, es el que se encarga de que usted le dé una orden al cuerpo para que realice dicha función. Entonces, movimiento del brazo, abramos los ojos, abramos la boca, alcemos los brazos, abramos y cerremos las manos, ¿cierto? Movamos los hombros. En fin, todas las acciones que tú haces de forma involuntaria lo regula este sistema nervioso somático. ¿Cómo es la morfología de este sistema? Entonces, primero, tiene unos pares craneales que se encuentran en el cerebro, ¿cierto? Y segundo, tiene unos nervios espinales que se encuentran distribuidos por toda la columna vertebral. Es decir, que el sistema nervioso somático se encuentra en el cerebro y en la columna vertebral a partir de unos nervios. Y digamos que cuáles son las funciones específicas de este sistema. Entonces tiene que ver con todo lo que son dilatación, aumento de todos los órganos. Listo, chicos, entonces el día de hoy digamos que la idea era que tuviésemos conocimiento acerca de cómo se clasifica nuestro sistema nervioso. Específicamente vimos lo que es sistema nervioso autónomo entre funciones parasimpáticas y simpáticas y el sistema nervioso somático, que se encuentra tanto en el cerebro también como en la columna vertebral, pero pues ya tiene una función diferente. Si tenemos alguna duda o inquietud, ya sabemos en dónde encontrarnos. Muchísimas gracias.